Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Abraham Dávila y este es su podcast en Sala de Espera. Un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy hablaremos de un gran llegan a conocimiento de un agente del Ministerio Público en el ámbito penal o en el ámbito civil, está completamente ajeno toda la descripción de los temas médicos, de los procedimientos que se realizan, por qué, etcétera. Y entonces lo que hace un juez en todos los casos, se asesora de un perito. En este caso, un perito que emita un dictamen de responsabilidades médicas. Y un error que cometen de manera frecuente los agentes del Ministerio Público, por ejemplo, es que solicitan el dictamen de un médico legista. ¿Y por qué? Porque tradicionalmente, durante muchos años, uno de los delitos, quizá el segundo o el primero, segundo más frecuente, o los delitos más frecuentes que conocían era el robo, daños en las cosas y lesiones. Los tres delitos más frecuentes durante muchos años en las fiscalías. Luego entonces, un requisito que contempla la legislación procesal penal o que así lo establecía era que para el caso de las necropsias y el caso de la clasificación de lesiones se harían, decía la legislación procesal, a cargo de un médico legista. ¿Y esto por qué? Porque la penalidad iba a depender de la clasificación que hiciera el perito. Esto es, si fuera una lesión leve, pues la penalidad era menor que el de la lesión grave o que dejaba secuelas, etcétera. Y hay toda una clasificación de lesiones que contempla el código y que en función de eso el juez hace la encuadra para establecer la penalidad. Y entonces esto se establece que debe de llevarlo a cabo, o se contempla que debe llevarlo a cabo un médico legista. A raíz de esto, cuando iniciaron las denuncias por responsabilidades médicas, de manera lamentable que se empezaron a incrementar, ocurrió que el Ministerio Público pues agarraba al médico legista con el que trabajaba todos los días en la clasificación de lesiones y a él mismo, además de la clasificación de lesiones, le encarga el hecho de los dictámenes de responsabilidad médica, esto es, determinar si la atención médica era adecuada y oportuna. Sin embargo, la propia legislación, la codificación procesal penal establece que cuando se requiera de conocimientos especiales, el juez se apoyará en un perito. Pero ahí en el caso de responsabilidades médicas, yo lo separaría de la clasificación de lesiones. Si bien es cierto, la clasificación de lesiones es única, exclusiva del legista, porque disposición legal, la verdad es que la determinación de si existió o no responsabilidad médica no recaería en un legista, o no debería de caer en un legista, sino en alguien que demostrara tener los conocimientos necesarios para emitir ese tipo de dictamen. De ahí que es un grave error que se comete por parte del investigador y que en este caso debería de llevarse a cabo por un médico que, reitero, demuestre tener las credenciales y los conocimientos necesarios para, de acuerdo al caso correspondiente, emitir este dictamen pericial. Y eso no ocurre. Hoy en día, de manera lamentable, vemos que los médicos legistas son los que emiten este tipo de dictámenes y con todas las graves consecuencias que esto acarrea. Cabe precisar, además, que de conformidad con el artículo 5 constitucional, el reglamento la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional en materia de profesiones contempla que los colegios, en su artículo 50, cuáles son las atribuciones o competencias de los colegios de profesionistas, incluso por supuesto, los colegios médicos, y uno de sus puntos establece de los incisos que el colegio tiene como atribución
designar ante la autoridad los peritos que sean los que funjan oficialmente. De ahí la importancia que los colegios médicos formen peritos, y no solamente los formen, sino que además los puedan participar de las convocatorias que hacen los consejos de la judicatura estatales y federal, para efectos que cuando se requiera una opinión especializada sobre un tema particular, esta autoridad pueda designar a uno de los que participaron en esta convocatoria, que tenga las credenciales, obviamente se verifica que las tenga, y entonces estos dictámenes son fundamentales. Hoy lamentablemente, hoy quiero comentarles que, y así ha sido siempre, la prueba pericial, una de las características, como todas las pruebas de esta naturaleza, es que deben de ser imparciales. Esto es, el perito, aun cuando sea designado por una de las partes, debe demostrar imparcialidad. Eso lamentablemente no ocurre, que me encuentro que siempre se hace de manera parcial. El dictamen saldrá de la forma en que, de quien lo pague, como lo quiera. De ahí que tradicionalmente los jueces valoran con ojos muy diferentes aquellos que se emiten de manera oficial, que antes eran emitidos por un tercero en discordia, que era el que nombraba el propio juez. Hoy no es así, pero sí el que él nombra como auxiliar, perito auxiliar, es el perito que más puede influir en el caso. Aunque no debiera ser así, la realidad es de que el juez valora y determina cuál tiene mayor credibilidad. La realidad es de que sí, es casi por regla que así sea. Entonces, la influencia que puede tener en el caso particular este perito designado como auxiliar por el juez, tiene la influencia suficiente para casi determinar el sentido de un caso. Pocas veces el juez se mete a estudiar, regularmente consulta cómo se llevan ese tipo de casos, pero difícilmente se mete a analizar caso por caso cómo se llevan, porque es muy complejo para un juez entrar a entender el complejo proceso del médico, la medicina y más los procedimientos quirúrgicos. De ahí la necesidad que los colegios médicos por especialidad puedan tener esta formación. Nosotros en Medical Legal Center con mucho gusto los apoyamos a tener estos cursos. Lo que tienen que hacer es solicitarlo. Lo pueden solicitar a mi correo a davila@salomonwarner.com.mx o atención sin acento, atención.mls@gmail.com, o enviarnos un mensaje. Están en internet, en nuestros teléfonos, nos puede marcar, solicitar un curso para su colegio médico, y con mucho gusto lo hacemos enfocado especialmente a las necesidades de su especialidad. No duden en hacerlo, porque no hay que esperar que uno de nuestros miembros o uno mismo esté involucrado en un caso para buscar peritos y entonces esto sea más complicado, sino que hay que tenerlos esperando nunca ocuparlos, pero si se requieren, bueno, contar ya con todo un background, que es todo un equipo de peritos que podemos estar formando para que sepan cómo emitirse los detalles finos, cómo redactarlos, metodología, etcétera. Y con mucho gusto lo hacemos. Entonces, no duden en buscarnos. Mi correo a davila@salomonwarner.com.mx o atención.mlc@gmail.com. Este es su podcast, En Sala de Espera. Yo soy Abraham Dávila.